Bien, ¿estamos, hermano Ricardo? Abra su Biblia, Mateo 16, 19. Bueno, yo había querido terminar hace 2 martes atrás el tema de la Iglesia Católica y vimos Mateo 16, 17, 18. Pasaje que dice, ¿recuerdan? Los que vinieron. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, observamos que la interpretación que hacía la Iglesia Católica es tan verdadera como el viejito pascual. Es decir, es una mistificación para, digamos, usurpar autoridad y poder. Y seguimos con el versículo más abajo, Mateo 16, cuando dice, del 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje ha traído mucha controversia, confusión, porque la Iglesia Católica dice, la Iglesia tiene todo el poder para atar y desatar. ¿Es así? Vamos a verlo. Pero nosotros tenemos que tener un cuadro, un contexto de lo que es la Iglesia Católica. Y algunas cosas me voy a repetir respecto, digamos, a la vez anterior que hablamos de este tema del catolicismo romano. Ahora, ¿cuál es la importancia del catolicismo romano? Uno, que es influyente en el mundo. Segundo, que pasa por cristiano y no siendo cristiano. Entonces, mucha gente creyendo que se salva la fe de la Iglesia Católica se está yendo al infierno. Y muchos evangélicos, pastores y teólogos de la Iglesia declaran que la Iglesia Católica tiene algunos problemas, pero es cristiana y no vamos a unir. Pero eso es falso, peligroso, y deja de mentiroso el Señor. Entonces, entre las cosas que dijimos, el catolicismo romano es una monarquía electiva, hoy, con sede en la ciudad-estado del Vaticano, en Roma. Pero al mismo tiempo es una secta religiosa, y es la secta más poderosa en Occidente. ¿Por qué una secta? Porque se declara la única verdadera. Y todos los que están en la iglesia son salvos. Fuera de la iglesia no hay salvación. No es Cristo, es la iglesia. Ese es el espíritu de secta. Es un espíritu satánico. De modo que sus dogmas, doctrinas, propósitos son políticos y religiosos. Político, que significa influencia en los gobiernos del mundo para que decidan leyes que favorezcan la influencia católica en el mundo político, en la cultura, en los medios de comunicación, en las universidades. Religioso, ser la única religión legal del Estado y tener toda libertad para influenciar con su doctrina a la mayoría de la sociedad para salvar. Integrar a la gente a la influencia católica es, para ello es que son salvos. Es decir, tener el monopolio de la salvación. La Iglesia Católica se declara que ellos tienen el monopolio de la salvación. En realidad el monopolio de la salvación es de Cristo, no de la Iglesia, cualquiera que ésta sea. Y un ejemplo muy de estos años, durante el gobierno de la concertación de Eduardo Frei, de hace pocos años atrás, se discutía la ley de libertad de cultos.
El más grande opositor fue la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana, hoy, ayer y anteayer y en el medioevo, considera la libertad religiosa una aberración, un pecado, porque da espacio a religiones que nos salvan, según ellos. Y como ellos son los únicos que tienen monopolio de la salvación, el Estado debería financiarlo y apoyarlo y ellos tener la ley de poder reprimir a la otra religión. Bajo el gobierno Frey, cuando se discutió las libertades de culto, la ley de libertad de culto, la Iglesia Católica solo. Y le quedó el último resto, ¿no? Peleó por mantener, ¿no?, la exclusividad de la enseñanza de la religión en los colegios de Chile. Ellos se movieron con todo lo que tienen para influenciar el Parlamento y el gobierno. Perdieron la batalla. Perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque hoy día legalmente se puede enseñar en los colegios religión católica o religión evangélica. Cuando inscriben los niños, ¿de qué religión es? Dice evangélico, católico, ninguno. ¿Ah? Como mormón, no que sea. ¿Por qué? Porque la ley dice que si hay un determinado grupo de apoderados de determinada religión, ellos pueden pedir un profesor para que haga clase a esos niños de padres de esa religión. Cosa que no existía. El monopolio era católico. Estamos hablando de los últimos años, de los 15 años. Estamos hablando del medioevo. Y en Chile estamos hablando. Para que entendamos cómo la Iglesia Católica tiene este concepto de lo que es la Iglesia Católica en oposición a las demás religiones. Hoy día la Iglesia Católica Romana no asesina a nadie. ¿Por qué? Porque eso es mal mirado. No haría perder influencia. Pero el día que matar a un hereje sea aplaudido por la gente, olvídense. No van a ahorrarse las ganas ni los medios, como lo hicieron durante el gobierno, cuando gobernaban Europa. Tres cosas que tenemos que entender. El catolicismo romano se ha basado sobre tres puntos ideológicos. Uno, tergiversar la Biblia, sobre todo el pasaje en Mateo 16, 17, 18, 19, ¿no?, interpretándolo como una delega de poder del Señor Jesús al apóstol Pedro y a los obispos de Roma que sean elegidos como papas. Pero como explicamos de un martes pasado, esta interpretación de Mateo 16, 17, 18 es una pura invención política, ¿no?, para controlar la estructura eclesial y levantar al papado como el emperador sumo pontífice, el enviado de Dios para gobernar el mundo secular y ser la única religión, porque era la verdadera, según él. Del mismo modo lo hacen con Mateo 16, 19, que es un pasaje que vamos a ver, donde se supone que el Señor Jesús dio una delega de total de poder espiritual a Pedro y a sus sucesores de la Iglesia Católica Romana. Dos, la otra forma de influencia del catolicismo romano ha sido asumir, absorber y cristianizar las creencias paganas de masa y entrar a influenciar y controlar esas multitudes. En Chile lo podemos ver en qué. ¿Saben qué? La fiesta de la tirana. ¿Qué es la fiesta de la tirana? En el norte, una fiesta pagana, pero tiene la cubierta de cristiana, porque se hacen misas, están los católicos, la Iglesia Católica, los curas piden plata, y todo el mundo feliz y contento. Otra fiesta pagana. ¿Cuál? Hay tantas en Chile. La Virgen María. En diciembre, la Virgen María sale en procesión. Como si fuera la mediadora entre Dios, Jesucristo y los hombres. Es una fiesta bacana, pero muy popular.
Entonces se hacen cargo de eso. Y así otras cosas. En la historia de Europa y de América han venido absorbiendo todo esto. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de masa que la iglesia tiene que dominar para influenciar. Y se produce lo que se llama un sincretismo religioso. El sincretismo es una mezcla entre Biblia y paganismo. Y la tercera, asumir para sí la cultura y la ciencia humana para ser relevantes en la intelectualidad y la cultura, incluso si esta cultura y esta ciencia es contra la Biblia. ¿Cuál es el propósito del catolicismo romano? Siempre ha sido hegemonizar poder político y económico, influencia de masa. El catolicismo romano se juega por esas cosas y usa todos los medios intelectuales, ideológicos, políticos y religiosos a su alcance. Por tanto, el catolicismo romano es el papado, porque lo que tiene unido el catolicismo romano es la figura, la estructura y la autoridad del papado. Y el papado es la reproducción moderna del imperio romano para dominio político y religioso del mundo. Sin el papado, el catolicismo romano sería un cúmulo de pequeñas sectas y órdenes secretas satánicas en lucha enconada entre ellas por el poder político. El catolicismo romano usa Mateo 16-19, inventando que el Señor Jesús da a Pedro y a la iglesia el poder de decidir lo bueno y lo malo en el mundo, llegando a convertir al Papa y a la iglesia católica romana en un sacramento de salvación. ¿Qué significa? Que estar en la iglesia es ser salvo. Eso es un sacramento. Los sacramentos no existen en la Biblia. Sacramento es una palabra que usaban las religiones paganas para hacer cultos. Entonces el título del sermón de hoy día va a estar en Mateo 16-19, la mentira, dogma supremo del catolicismo romano. Vamos a Mateo 16-19. Vamos a leer el pasaje, ¿cierto? De nuevo. Y dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo leí hace años atrás un librito de un pastor evangélico que hablaba en consonancia casi con la Iglesia Católica del poder que se nos había dado para atar y desatar en la tierra. Pero, ¿es así? Vamos a ver. Dice, ahora veamos que el contexto cuál es. Es una conversación, un diálogo que tiene Jesús con los discípulos, que vuelven después de haber predicado y anunciado la venida del Mesías. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Uno dice el profeta, otro que era Elías, que era aquí, pero ninguna respuesta de la gente decía que era el Mesías. Y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Y el Señor Jesús le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni ser humano, ninguno, solo mi Padre. Dios le entregó una revelación a Pedro, ya lo dice, de que Cristo era el Hijo viviente, del Dios viviente. Entonces, el Señor Jesús da una especie de mandato. Y lo que va a hacer sobre esta roca construiré, qué sé yo, ya aclaramos eso la vez pasada. Que Pedro no es la roca, sino la roquita. La roca es lo que declaró Pedro, que Cristo, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y sobre eso se construye la iglesia.
Y después le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Has visto las figuras que siempre aparece Pedro con una llave? ¿Ah? Y él abre la puerta del cielo y deja entrar a uno. En los chistes, está lleno de chistes. Pero es una figura popular basada en esto, muy fomentada por la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué significa? A ti te daré la llave del reino. ¿A quién? A ti, a Pedro. ¿Cierto? Está claro. Te daré la llave del reino de los cielos, el reino de Dios. Llaves. ¿Qué llave? ¿Qué significa la llave? La llave es sinónimo de autoridad sobre algo. Entonces le está diciendo, yo te voy a dar autoridad sobre el reino. Entonces, ¿para qué? Para abrir, porque la llave sirve para abrir, ¿cierto? Para cerrar, para dar a conocer, para dar entendimiento, etc. Entonces, siempre cuando, incluso por ejemplo, cuando llega una personalidad a una ciudad, se le va a entregar las llaves de la ciudad. Esto simboliza que entregamos la autoridad de esta ciudad a usted para que usted nos enseñe, nos diga. Usted es una personalidad que puede ser un deportista, puede ser un intelectual, puede ser un político, puede ser alguien que ha hecho grandes obras. Entonces, queremos ese bien, usted tiene la autoridad. ¿Se fija? Ese símbolo se usa todavía, ¿cierto? Entonces, hay varios pasajes que hablan de las llaves y que hablan del sentido de la autoridad, porque eso es lo que significa. Vamos a ver algunos pasajes. Lucas 11:52, por favor. Lucas 11:52. Amén. Ya, ¿qué dice? Ay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se lo impedisteis. No, ¿Veis? gracias. Sí, hermano. ¿Lo leo de nuevo? Léalo. Ay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué significa quitar la llave de la ciencia? Es decir, que en vez de decir lo que decía la ley, ellos estaban enseñando doctrinas de hombre. Y como ustedes estaban usando una llave falsa, no entraban al reino y se lo impedían a nosotros. Y a eso se refiere. Habían perdido la llave verdadera y estaban usando una llave falsa. Esa es la crítica. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:18, se lo leo yo, dice el Señor Jesús, que aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, y se presenta de esta manera, dice, no temas, comienzo del 17, dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa? Tengo la autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Eso significa. Tenemos otro versículo, por ejemplo, Apocalipsis 3:7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa la llave de David? La autoridad sobre el reino eterno por medio de los judíos. La promesa que Dios le había hecho al rey David, que iba a haber siempre un descendiente de su familia en el trono de Israel. Entonces, ¿qué dice él? Dice,
Yo soy el que tiene la llave, yo tengo la autoridad para gobernar en el reino de Israel. Veamos otro versículo, Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo de la vida. Cayó una estrella, algunos dicen que un demonio, bueno, es un ángel, y se le dio ¿qué cosa? La llave, la autoridad para abrir el pozo del abismo. ¿Qué es el pozo del abismo? El lugar donde se supone que están todos los demonios. 9:1. No vamos a entrar en eso, simplemente Apocalipsis 21. Seguimos en Apocalipsis 21. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Es decir, un ángel tiene autoridad sobre el lugar donde están los demonios. Y ahí se metió ¿a quién? Al demonio mayor, al diablo. Entonces, todos estos pasajes ¿de qué nos hablan? De la llave, de la autoridad. Que en este caso, la autoridad que le es dada a Pedro, ¿para qué? Para abrir, ¿qué cosa? Dice, nos vamos ahí, la llave del reino de los cielos. La llave es para abrir una puerta. Entonces, dio autorización a Pedro para abrir el reino de Dios en el mundo. ¿Cómo entramos en el reino? ¿Cuál es la puerta? ¿Y cómo se abre esa puerta? A ver, ¿quién es la puerta? ¿O qué es la puerta? El cielo. ¿Ah? El cielo, o sea, paraíso. Jesús. No, le está diciendo a Pedro, tú tienes la llave del reino y úsala. Está hablando Pedro acá en la tierra, Jerusalén. La autoridad de la palabra. Prueba, pero ¿quién es la puerta? Cristo. Cristo. ¿Y cómo abro la puerta? Predicando el Evangelio. Eso es. Predicar el Evangelio, y eso es. Pedro hizo eso cuando la primera vez en Pentecostés, ¿cierto? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice Juan 10:9. Cristo es la puerta. ¿Y cómo yo abro la puerta? ¿Cómo abro a Cristo el reino para que los incrédulos entren? La predicación del Evangelio. Esa es la llave. Esa es la autoridad que se le dio al apóstol Pedro. El que se salva es por Cristo, pero la autorización a abrir la puerta, predicar a Cristo, es dado a Pedro en este caso, en el inicio de la proclamación del reino. Vamos a Hechos 2:22. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Eh? Hecho 2:22. Cuando dice, se lo lee, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, leo el 23, y a este entregado por el determinado consejo. Comienza a hablar de qué? De Cristo. La venida de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la salvación por fe en Cristo. Esa es la llave. Y ahí en ese sentido el apóstol Pedro abre la puerta a la salvación a los judíos, porque esos eran los judíos. Y en Hechos 10, verso 1. ¿Cuál es el capítulo? Pedro y Cornelio. Cornelio era un oficial romano, pero parece que había adherido a la religión judaica. Entonces,
El apóstol Pedro, voy al versículo 36. Comienza el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca delante de Cornelio y su familia, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos, bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas. Mientras hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían discurso, etcétera. Ellos creyeron. Fíjense, todo el discurso en qué se refiere. Da un testimonio de la persona y la obra de Jesucristo, por el cual podemos ser salvos. Entonces ahí, ¿qué hace Pedro? Pedro usa la llave, el Evangelio, predica el Evangelio, para abrir la salvación del reino a los gentiles. Pero hubo más, porque una vez que ya se abrió la puerta del reino para los judíos y en la casa de Cornelio para los gentiles, tenemos a Felipe, que abrió la puerta del reino al etíope. ¿Se acuerdan? Un etíope es un nuco. Y que el etíope, cuando entiende, dice: ¿qué impide para bautizarme? Dice: si has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo lo creo, entonces bautiza. Entonces, ¿quién usó la llave? Felipe, no Pedro. Después Felipe llega a Samaria. ¿Y qué hace en Samaria? Predica el Evangelio. Muchos creen, se convierten, pero no hayan tenido el Espíritu Santo, hasta que llegó el apóstol Pedro con Juan. Después, ¿quién más predicó? El apóstol Pablo. Veamos el apóstol Pablo. Hechos 9:20. ¿Qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién? El apóstol Pablo. Después de que el Señor lo botó a tierra, lo dejó medio ciego, se bautizó, hizo ayuno, fue instruido, salió a predicar a Jesucristo. Entonces le abrió la puerta del reino a quién? A muchos. Y después se transformó en misionero por todo lo que es Asia y Europa. ¿Se fijan? Una vez que la puerta ha sido abierta, porque a quien se le dio la primera autoridad fue a Pedro, pero después ya ¿quién abrió la puerta? La abrió Felipe, la abrió el apóstol Pablo, y la abrieron todos los creyentes. Y en Mateo, todos creyentes, todos nosotros que hemos entrado a la salvación y al futuro reino del Señor, tenemos la llave. Miren lo que dice en Mateo 28, 19, 20. Lo leo yo.
Y dice, por tanto, id, ¿a quién? A los discípulos, todos los discípulos, los apóstoles y todos los que se juntaron con el Señor Jesús resucitado. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién tiene la llave del reino? El Papa, ¿no? Cada creyente en Cristo, el Hijo de Dios, que se congrega en una iglesia, entonces tiene la llave. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio, conocimiento y predicación que creemos en ese Evangelio, porque eso es lo que nos ha transformado y me ha abierto la puerta ¿a qué? A la salvación, al reino eterno. Entonces, las llaves del reino ya no son de Pedro, ya cumplió ese rol. Es de toda la iglesia. Toda la iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Mateo 16 dice, y por todo el mundo predicar a toda criatura. Eso era para los apóstoles y para nosotros. ¿O ustedes creen que el Evangelio aquí a nosotros nos ha llegado porque anduvo un apóstol por aquí? Nada de eso. Misioneros, hombres, corrientes y simples como nosotros, tocados por el Señor, traídos acá a predicar el Evangelio, a abrir, usar la llave para abrir el reino de salvación, el reino del cielo. Bien. Volvamos a Mateo 16 y 19. Cuando dice, y a ti te daré la llave del reino del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora esta es una, según yo mirando varios comentadores, todos coincidían que era una mala traducción. ¿Por qué? En Mateo 18 y 18 se repite este mandato. Y fíjese, en ambos, lo voy a leer de nuevo, no vaya a Mateo 18 y 18, pero acá lo que dice es, y todo lo que atares, esto se refiere a qué cosa? Doctrina, enseñanza, obras, todo. Eso es muy genérico. Pero dice todo lo que atares. Entonces, y en Mateo 18 y 18 se repite lo mismo, pero en otro contexto. Entonces, y en Juan 20, 23 también se dice, pero es en relación al pecado. Si al que remitiere el pecado, será desatado en el cielo, después vamos a ver. Pero está en relación con el pecado. Y este pasaje son los que usa el catolicismo romano para decir que Dios, el Señor Jesús, les entregó la gracia de salvación a la iglesia. Ya no es de Cristo. Que en ellos está la abundancia de la gracia para la salvación. Y parten de estos tres versículos. Juan 16, 19, Mateo 18, 18 y Juan 20, 23. El atar y desatar es un dicho que usaban los rabinos. Y con ese dicho decía, declaraban atadura a una persona que no estaba cumpliendo la ley. La palabra clave aquí es declarar. ¿Cuál es el punto de referencia? La ley. Y declaraban atar a una persona a la culpa. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo la ley. Si estás cumpliendo la ley, será desatado. Entonces hay dos aspectos. Ellos declaran, no sancionan. Ellos declaran según la ley.
Y esto es importante. En el griego original y en español creo que existe un tiempo verbal que se llama, y lo encontré muy raro, pero si quieren anotarlo, futuro perifrástico. Perifrástico, que significa perífrasis. Peri, alrededor, frasum, explicar, sis, acción. Explicar acción, explicar alrededor de la acción. Ese sería el concepto perifrástico. Y que se refiere a un tiempo verbal futuro, futuro inmediato, sin especificación. Por ejemplo, voy a irme de aquí. ¿A dónde me voy a ir? No especifica. De aquí. ¿Dónde de aquí? No especifica. Esa es una forma. Entonces, si lo traducimos todo esto, esta forma verbal de acción alrededor de, ¿cómo se dice? Alrededor, explicación de la acción alrededor, o de un alrededor, podría traducirse de la siguiente manera. Yo lo anoté acá y dice, ¿cómo podría ser una traducción? Porque además falta la traducción falta una palabra, un adjetivo. Dice, podría ser así. Dice, y todo lo que atares, que significa prohibir, en la tierra habrá sido o será antes prohibido en el cielo. ¿Se fijan? Todo lo que atares, atar significa prohibir, en la tierra habrá sido antes o será antes prohibido o atado en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace el mandato? Que tú declaras lo que ya el cielo ha declarado, ha sancionado. Después dice, sigamos con este razonamiento. Y todo lo que desatares, permitido o perdonado, en la tierra será o habrá sido perdonado en el cielo. Entonces, este atar y desatar está en relación a ¿qué? A declarar lo que el cielo ha hecho y a declarar lo que el cielo no ha hecho. ¿Se fijan? Repito, significa que yo debo declarar lo que el cielo ya ha dicho que es pecado y yo declaro lo que el cielo ha dicho que no es pecado. El sinónimo de cielo en Mateo es Dios, en un judío, y ellos nunca se referían con el uso del nombre personal. Entonces, cuando habla del reino de los cielos, está hablando del reino de Dios. Y aquí cuando dice los cielos, habla Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es? No hay, como se dice, algo específico. Cualquier cosa, lo que atare, lo que desatare, si en el reino de los cielos, así, pero no especifica. En este caso, el atar y el desatar está relacionado directamente en el primer versículo, perdón, en la primera parte que leímos, con el atar, perdón, con la llave. Con la llave. ¿Cuál es la llave? El Evangelio. A ver, razonemos. Si yo predico el Evangelio, usé la llave. Esa persona creyó. ¿Qué digo yo? Declaro que eres creyente, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo ya obró sobre él. ¿No? Eso. Si yo predico el Evangelio y la gente no cree, entonces le digo, ustedes están condenados. ¿Por qué? Porque el cielo ha dicho, el que no cree en el Evangelio estaría condenado. ¿O no? Ese es el atar y el desatar. Es declarar, no tener el poder de sancionar y decir este es pecado o no es pecado. Declara pecado o no pecado, prohibido o perdonado, según lo que ha dicho Dios. Ese es el sentido. Y en este caso, 16-19 está en relación a ¿qué? A la llave. Y en Mateo 18-18, se los dejo para que lo lean, está en el contexto de la disciplina de la iglesia. Cuando alguien comete pecado,
la iglesia y es llamado por los líderes o por la autoridad o por algún hermano espiritual, dice, hermana, eso es pecado. Yo estoy declarando, ¿qué cosa? Tú estás atada al pecado. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que eso es pecado. ¿Entienden? Y vamos, para que entendamos, por eso se dice que es una mala traducción en Juan 20:23. Amén. Ya. ¿A quienes remitéis los pecados les son remitidos? Y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Note este pasaje, Juan 20:23 y Mateo 18:18 está en plural. Ya no dice, tú tienes la llave del reino. En el cambio 16 dice, y todo lo que ataque, se dirige personalmente a Pedro. Pero en los otros dos versículos, Mateo 18:18 y Juan 20:23, está dirigido a qué? 18:18 dice, de cierto os digo, varios, plural. Y en Juan 20:23, ¿qué dice? Léalo más fuerte. ¿A quienes remitiréis los pecados? ¿Quiénes remitiréis? Está hablando en plural. Se está dirigiendo no a Pedro, sino a los discípulos. Se está dirigiendo a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia. Entonces la iglesia tiene poder para remitir pecado, ¿no? Y se refiere en el mismo sentido de lo que dijimos anteriormente. Aquí no es todas las cosas, sino el pecado, porque es específico, el pecado en general. Y se está dirigido en plural a los apóstoles, los discípulos, la iglesia. Y dice, a quienes remitiréis, perdonar significa, los pecados, es porque ya habrán sido remitidos, perdonados en el cielo. Y a aquellos que se los retuviereis, porque habrán sido retenidos en el cielo. ¿Y cuál es el versículo anterior de Juan 20:23? Leamos el 22. Qué importante. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué le dice eso y después le dice, remitiréis, retenéis? Por una razón muy simple. El discernimiento se los va a dar, del pecado o no pecado, se los va a dar el Espíritu Santo. Y ese es el contexto. Les dice, van a recibir el Espíritu Santo y van a tener el discernimiento de declarar lo que es pecado y lo que no es pecado. Y a eso se refiere. No se refiere que ellos puedan decir según su propia voluntad, esto es pecado, esto otro no es pecado. Como iglesia, como persona. No. Lo que es pecado y lo que no es pecado lo van a discernir por medio del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en ellos? Los llevó a escribir el Nuevo Testamento. Cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, usted tiene todo el Nuevo Testamento. Desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis. Ahí tiene la doctrina de los apóstoles. Entonces, es decir, el Espíritu Santo pone obra de iluminación, revelación en los apóstoles, iluminación en la iglesia para discernir y declarar lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque ¿quién perdona el pecado?
¿La iglesia? La sangre de Cristo. ¿Ah? Dios. Dios, Cristo. Por eso no puede ser la iglesia. Mateo 9:6. Ya me puedo estar ahí. Sí, para que hagamos la diferencia. La iglesia tiene que someterse a Cristo. La iglesia católica ha sometido a Cristo a sus falsas doctrinas. Mateo 9:6. Amén. ¿Ya? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Se acuerda que dijimos ya que el significado de la palabra potestad? Autoridad, poder, deber, derecho. Bien, el Hijo del Hombre, Cristo, tiene toda potestad para perdonar pecados. No es la iglesia. La iglesia declara lo que Cristo dice que es pecado. La iglesia declara lo que Cristo dice que no es pecado o lo que es bendición. Entonces, si se entiende el sentido del pasaje, a pesar de la traducción, porque hay que consultar varios, se puede entender que tiene sentido. Porque decir que Jesús le dio todo poder de la gracia para salvar y perdonar pecados a la iglesia, se contradice. Contradice todo el Nuevo Testamento. Pero como en el siglo que esto se declaró, en el siglo VI en adelante, se empezó a declarar, los únicos que conocían la Biblia eran los curas, y no todos los curas. Algunos curas. Y estaba en latín. Cuando con la Reforma se empieza a publicar la Biblia en los idiomas vernáculos que se llaman francés, italiano, español, alemán, comenzando con Martín Lutero, cuando la Iglesia Católica pillaba estas Biblias, las quemaba. La Iglesia Católica quemaba Biblias, así que era hereje, y quemaba a los que pillaban con esas Biblias. ¿Te parece? Al gobierno de Corea, y de Corea del Norte. Pero en fin, hoy día no puede quemar Biblia, pero sí tergiversa, hacía destajo. No entrar en ese tema. Yo quiero entregarle 3 conclusiones para concluir. Primero, el catolicismo romano es mentiroso en esencia, como su padre. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Ah? El padre de la mentira en la Biblia, ¿quién es? Diablo. Entonces, el Papa en esencia es un hijo del diablo. Es. Y el monarca de Roma es un fiel hijo del diablo. Lo podemos declarar. ¿Por qué? Porque la Biblia niega la existencia del papado y sus doctrinas falsas. Entonces yo no digo porque a mí me parece, o porque le tengo bronca a los papas, a los curas, son come cura. No, porque la Biblia niega eso. Entonces yo estoy declarando qué cosa, lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Ya. Segunda conclusión, todo creyente en Cristo es habitado por el Espíritu Santo y debe ser controlado por él por medio del conocimiento y obediencia a la Biblia. Por tanto, el cristiano juzga pecado lo que Dios ha dicho que es pecado y juzga bendición lo que Dios ha dicho que es bendición. El diablo ha introducido en la iglesia la doctrina que juzgar es no tener amor. Eso ha sido la forma más efectiva de hacer a Dios mentiroso y propagar el pecado en las iglesias. Tercera conclusión. Los católicos romanos son ateos, no creen en el Dios de la Biblia y son religiosos. Creen en vírgenes, santos, hombres y un Dios que es solo amor y que salvará a todo el mundo. Por los cuales se están yendo al infierno y es necesario predicarles el evangelio de salvación. Tales actitudes. Primero, no le crea al catolicismo romano. Juzgue según la Biblia, predique el evangelio a todos los perdidos. ¿Amén? Amén. Vamos a llegar hasta ahí hoy día. Yo espero cerrar
este capítulo. ¿Por qué me interesaba? Esos dos versículos, Mateo 16, 17, Mateo 16, versículos 17 al 19, más Mateo 18, 18 y Juan 20, 23, son, frente a los cristianos, los versículos que busca legitimar la Iglesia Católica como cristiana, a través de un poder que le dio Cristo. Bueno, si analizamos seriamente, como lo hemos tratado de hacer, eso resulta una mentira de proporciones. ¿Por qué? Porque el dogma de la Iglesia Católica es la mentira. No es broma. Esta cosa no es broma. Y se lo repito, hermano, la Iglesia Católica es el enemigo más peligroso del cristianismo. Porque es una secta, porque es mentira, porque parece cristiano y no es cristiano. Entonces nosotros, que nos decimos hijos de Dios, cristianos, llenos del Espíritu Santo y que tenemos la palabra, úsala, léala, medita, discierna según la palabra. Discernir, ¿qué significa? Distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque resulta que hay mucha superficialidad bíblica, hay mucha ignorancia bíblica, hay muchas cosas místicas, hay mucha lógica de ciencia dentro de la iglesia evangélica. Y se ha perdido de vista el alto valor de Dios y su palabra. Entonces, ¿qué tenemos? Masas de evangélicos, somos el 20%, pero no tienen ni idea de la palabra de Dios. Eso significa que no tienen poder. Eso significa que muchos de ellos son inconversos. Y son masa de maniobra para la política de algunos pastores. Entonces, hermano, cuando hablan de ecumenismo y que el amor, no, hermano, usted vaya a la Biblia. No podemos dejarnos engañar fácilmente. Los tiempos que vienen son terriblemente engañosos, ya están aquí, hermano. Están aquí, están presentes en el mundo, en este país. Yo vi la venida del Papa, emocionó hasta algunos evangélicos, estaban emocionados. Eso no tener idea de lo que está pasando y de quién es este personaje. El catolicismo romano sigue en la contrarreforma. Ellos quieren destruir cualquier vestigio de la reforma. Porque la reforma, ¿qué es lo que fue? La reforma fue el levantamiento, la recuperación del evangelio y de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. La contrarreforma no solo es mentirosa, es asesina. Ahí está la historia de mostrarlo. ¿Y usted cree que si la Iglesia Católica no tuviera esa posibilidad, no lo haría? Hermanos, tenemos que estar sujetos a la palabra, entendiendo, discerniendo. Discernir significa distinguir. Hay hermanos que escuchan hablar de Dios, cualquier pelafustán por ahí, que habla de Cristo, debe ser cristiano. Y empiezan a decir amén, amén, no tiene idea de lo que está diciendo. Si no tiene idea, bueno, cuando llegue a su casa, anote y consulte con la Biblia. Pero no seamos ingenuos, hermano. Tenemos que aprender esto. Nosotros estamos metidos en una guerra espiritual terrible. Y el Señor nos advirtió de eso, que no hay entrar ahora. Entonces, y ese era el propósito, advertir con Biblia en mano nuestra arma de defensa y de ataque contra un enemigo que está orando hace mucho tiempo contra la Biblia y el cristianismo. No importa que sean cristianos, pero son contra Cristo, anticristo. Amén. Amén. Ya, vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Doy gracias, Señor, porque
por tu palabra podemos discernir, Señor. Dedicar tiempo para discernir, entender, Señor, tu santa palabra, y eso nos permite poder mirar lo que está sucediendo hoy día dentro del mundo religioso y político, verlo con tus ojos, Señor. Ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a crecer en el amor a tu palabra, Señor, y a la comunión con Cristo Jesús cada día para la gloria de su nombre, Señor. Gracias, Señor, todo te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.